La situación geopolítica cambia permanentemente y de manera, uno podría decir, abrupta. Indefectiblemente, Donald Trump ha tomado un protagonismo que no tenía tal vez al principio de su mandato. Ahora hay que evaluar qué tipo de protagonismo. Porque, por un lado, si uno mira la situación argentina, para la Argentina no es positivo ese protagonismo. Pero a nivel internacional, los análisis tal vez sean distintos. Ahora, antes de darle la bienvenida a nuestro compañero y analista Cristian Lamesa, un análisis breve da la impresión de que Trump terminó de alguna manera anunciando más de lo que pudo cumplir, sobre todo en la situación ucrania, porque quiso poner condicionamientos a Rusia, que eran obvio que Rusia no iba a aceptar, pero también en el tema Gaza termina de alguna manera mostrando una hilacha que habla también de la formación de estructuras de negocios detrás de lo que implica la estructura de coloniaje que tiene Israel. Hablo de esto porque se habla en distintos espacios de análisis internacional de que se estaría pensando en el fondo en lo que implica este tratado que pretende imponerle tanto a Israel como a Palestina, un armado de un negocio inmobiliario precisamente en las costas de Gaza. Y esto empieza a desnudar un entramado mucho más complejo del que ya se viene viendo, valga el juego de palabras, en esta situación. Bueno, ahora con todo este paquete le damos la bienvenida a Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien, Gustavo. Encantado de estar otro día con vos para analizar y me recibí con munición pesada. Bueno, así está la cosa, ¿no? Porque, claro, lo que uno reconoce como guerra económica va tomando otros planos y da la sensación de que Trump está decidido a jugar en ese plano. Ahora, no queda muy en claro en cuánto lo favorece su posición ambigua en todo este territorio, ¿no? Porque da la sensación de que termina siendo ambigua su posición en estos pasajes históricos. A ver, yo definiría las cosas de la siguiente manera. Podríamos hacer un juego de comparación entre Vladimir Putin y Donald Trump. Una cosa es tener un país cohesionado fuertemente bajo un patriotismo férreo como es Rusia, con el 95%, diría yo, ponerle 90% de la población que sabe claramente hacia dónde se quiere dirigir y está encolumnada detrás de su presidente, un presidente que tiene para mostrar una trayectoria de 25 años reconstruyendo Rusia, con unas Fuerzas Armadas absolutamente leales, con algunos hechos de corrupción que han salido a la luz y han sido reprimidos con la destitución y la cárcel para los responsables, especialmente en algunos ámbitos del ejército, gente incluso cercana al ex ministro de Defensa Shoigu. Y un hombre que en definitiva, si bien el poder nunca reside en un solo lugar, sí yo no tendría dudas en decir que hoy por hoy en Rusia no hay nada más poderoso que el Estado ruso y Putin es claramente la representación de ese Estado. ¿Cómo es la tradición rusa? Y cuando hay algo por encima del Estado ruso, el pueblo ruso sufre muchísimo. Entonces es como que en eso no hay duda ni discusión. Frente a esto tenemos un Donald Trump que no es para nada la persona más poderosa dentro de los Estados Unidos, eso no tengas la más mínima duda. Antes del poder de Trump está el poder del lobby judeo estadounidense, si vamos a hablar de Netanyahu y de Israel, está el lobby de las armamentísticas, están los lobbies y los fuertes pujas de poder de las corporaciones, ya sea farmacéutica, energética, bueno, ya lo mencioné, armamentística, tecnológicas. No olvidemos que dentro de esta corporatocracia a nivel mundial, hoy se columnan también estas grandes tecnológicas, que una de ellas fue capaz de censurar al presidente Trump en su primer mandato. ¿Vos te acordás cuando le eliminaron la cuenta de Twitter?
Ujú, Eh, ujú. Esto desnuda la reunión que tuvo con el generalato y con el almirantazgo estadounidense hace pocas horas, desnuda también cómo él tiene que bajar al terreno de estas jerarquías militares a marcarle la cancha y a decirle lo que él espera y cuál es la situación, una situación que planteó prácticamente de división y yo diría de una situación de guerra civil larvada. Entonces, en ese contexto que traigo a cuento, ¿esto qué significa? Que Donald Trump, evidentemente, cuando vos no tenés el poder y querés detentarlo o querés mostrarte poderoso, tenés que caer en la sobreactuación. Cosa que no necesita Putin. Vos fíjate los discursos de Putin, más allá de que ese es su estilo y es el típico ruso de San Petersburgo, de Leningrado. Él una vez lo explicó, de hecho, haciendo esta comparación, que él no puede, como representante del pueblo ruso, mostrarse con groserías para con otros países y otros colegas, porque él está representando al pueblo ruso y el pueblo ruso no es un pueblo grosero ni maleducado. Entonces, yo creo que estas idas y vueltas de Donald Trump, y con esto cierro así seguimos la charla, tienen que ver con esa falta de poder real y que siente y entiende la necesidad de sumar más poder a sí mismo, cosa que le está resultando prácticamente imposible, y por eso tiene que negociar y muchas veces hacer concesiones a estos sectores de poder, como los sectores neoconservadores del Partido Republicano, el lobby judeo estadounidense, Netanyahu, que yo lo he repetido en varias ocasiones, es una piedra en el zapato de Donald Trump, no tengo demasiadas dudas. Ahora hay que ver qué resulta con esto de los 21 puntos, ese hecho a destacar que es haberle impuesto el pedirle disculpas o perdón al primer ministro de Qatar. Pero bueno, a ver, este es el problema justamente cuando, y con esto cierro de verdad, el poder político ve coartado su poder por otros sectores que terminan detentando más poder que el político, que en definitiva, más allá de que se pueda mejorar o no el desempeño de los políticos, en definitiva es la representación del poder popular y justamente esas corporatocracias lo que les interesa es que el pueblo no tenga poder o tenga un poder muy efímero que se puede esfumar a lo sumo en 8 años. ¿Crees que se lo ve, no digo que del todo débil a Trump a nivel internacional, pero sí en retroceso o que lo ven con fisuras? Porque uno podría decir que, o por lo menos en lo personal, esto es una opinión muy personal, no le cree las buenas intenciones a Gran Bretaña o Francia cuando dicen que van a reconocer al Estado palestino sin ningún tipo de interés, ¿no? Sabemos que ellos tienen intereses coloniales también en la región y acá nadie es santo, digamos, ¿no? Pero da la impresión de que estas decisiones, estas determinaciones, habrá que ver qué pasa con Italia en las últimas horas también en función de lo mismo, más allá de que son declaraciones, tienen peso geopolítico, porque evidencian o se evidencia que lo ven a Trump dando un paso atrás y demasiado subordinado a Israel, por lo que estas naciones no estarían mirando eso con buenos ojos. ¿Cómo lo analizás vos? Mira, el problema que tiene Donald Trump, cuando Donald Trump decía que él el tema de Ucrania lo resolvía en 24 horas, básicamente yo creo que el cálculo, porque yo no tengo dudas que él quería resolverlo y que quiere resolverlo. ¿Por qué no tengo dudas? Porque ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo necesita para su proyecto, necesita una convivencia, una sociedad y una colaboración y hasta diría una amistad con Rusia que le va a ser beneficiosa, que a ambas partes le va a ser beneficioso. Mientras no tenga esto, no va a poder mejorar su situación de competitiva frente a China por carecer de estos minerales de tierras raras que sí tiene Rusia, que podrían juntos poder desarrollarlo y explotarlo, porque hay que decir que muchos lugares tienen tierras raras, pero no todos lo desarrollan como ya lo hace China.
China elabora el 90% del desarrollo y el refinado, por decirlo de alguna manera, de estas tierras raras. Groenlandia tiene un montón, pero no las explota, no las procesa. Rusia también tiene, y digo, esto para poner en contexto. Ahora, ¿qué pasó? Que los europeos se le animaron, estos globalistas se le animaron a Trump y le salió bien pese a lo que él decía, que era cortarle el chorro a Ucrania, hacerlo sentar, como dijo Witkoff, listo, esta situación se resuelve, 5 nuevas regiones, se reconoce la soberanía rusa, se sacan las sanciones, Ucrania neutral, listo, se acabó la cuestión, ya está, asunto resuelto. Eso lo dijo Witkoff, ese era el mensaje de Trump, se le animaron los europeos y dijeron, no, esto no va a ser así. Es Europa, que yo diría, viste, cuando decíamos el viejo continente, yo diría el senil continente ya a esta altura, Ujú. se le animó y le está haciendo pulseada. ¿Vos te Y, acordás cuando fue después de la reunión de Alaska que se reunieron en la Casa Blanca de vuelta a Zelensky, ya un Zelensky de traje, ya después de esa vapuleada que se había comido? Con el séquito europeo. Hay una foto que se viralizó donde estaba en el Salón Oval un mapa de Ucrania donde ya figuraba todas las nuevas regiones en otro color, junto con Crimea. Y el mensaje de eso era, y con Zelensky ahí mostrándole el mapa, era, este es el nuevo mapa, esto es lo que tenés que aceptar, punto, se terminó. A los 2 días, y con esto cierro, a los 2 días estaba Zelensky diciendo que no iba a resignar ningún territorio, que esto, lo que lo otro, y los europeos bancándolo. claro. Entonces, resumiendo, se le animaron y hasta ahora le están haciendo pulseada, le están haciendo pulseada, y yo creo que, repito, no tienen fuerza como para hacerle pulseada. El tema es que Trump no está mostrando la fuerza que necesitaría para doblegarlos. Y yo creo que si empieza a hacer estos gestos, pero a ver, se dice que que Israel en pocos días va a hacer un nuevo ataque a Irán. Dependiendo que si eso sucede de verdad y qué es lo que hace Donald Trump respecto a eso, teniendo en cuenta lo que pasó en la guerra de los 12 días, va a ser una respuesta que también va a ser una respuesta a Europa. Y lo que vos decías del reconocimiento, también hay que poner blanco sobre negro y tener en cuenta que Europa está especulando políticamente de una forma muy miserable con la causa palestina, cuando en realidad en estos 2 años de masacre y en toda la historia Claro. de lo conflicto palestino le ha importado 3 rabanitos la suerte de los palestinos y hoy también le importa eso. Claro, por eso aclaraba que mi opinión personal no era genuina en la posición de estos países, sobre todo la de Gran Bretaña y la de Francia, ¿no? Que han sido históricamente aliados de Israel también, ¿no? Esto hay que decirlo, que han tenido intereses imperialistas y coloniales en la región y lo siguen teniendo, porque siguen teniendo influencias, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos que hay incursiones británicas en Afganistán nuevamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un panorama también que se abre en un mundo convulsionado, con conflictos en África, en Sudán, en Egipto. Bueno, se va multiplicando también y la diversificación de estos conflictos también pueden escaparle a Trump de cierta manera. Vos decías que estos sectores europeos se le atreven, se le animan. En el interior del gobierno de Trump también se le atreven y se le animan. Digo, porque en Sí, las últimas horas hemos conocido el rechazo de una gran parte de republicanos y demócratas al posible acuerdo con Argentina, por ejemplo, ¿no? Diciendo que esto puede terminar diezmando también la confianza de Trump apoyando a un gobierno que está absolutamente débil y para algunos en franco retroceso, como es el argentino. Pero más allá de la cuestión casera, digo, da la impresión de que adentro también se le empiezan a animar a Trump, ¿no? a ver, eso es justamente lo que a mí me llama la atención. A ver, Donald Trump del primer mandato estaba absolutamente solo. Creo que tenía a Melania nada más al lado. ¿Por qué? Lo traiciona Mike Pence, su vicepresidente, lo traiciona John Bolton, lo aconseja pésimamente, horriblemente, Mike Pompeo, o sea, todo en contra.
Yo creo que a Trump le vino bien incluso, y yo me hago cargo, fraude electoral que le quitó la reelección. Creo que le vino bien porque lo ayudó a madurar políticamente y a generar un equipo propio, mínimo, pero hoy tiene un equipo propio. Tiene un equipo propio con un vicepresidente que a mí me parece que es un hallazgo político, J.D. Vance. Con Tulsi Gabbard, que viene del Partido Demócrata y es una persona, fíjate, de la confianza que la puso de directora nacional de inteligencia, y así podemos nombrar a varios otros funcionarios. Incluso uno medio pintoresco como es Pete Hegseth, pero que es leal a él. O sea, hay gente leal. Algunos con más capacidad, otros menos. Ahora bien, dicho esto, el movimiento MAGA es minoritario dentro del Partido Republicano. A ver, nosotros recordemos que las elecciones le jugó en contra a la familia Cheney. Dick Cheney fue vicepresidente de los Estados Unidos. Claro. Llamaron a hacer campaña por Kamala. Dentro del Partido Republicano, ese no fue el único caso, hubieron otros que estuvieron totalmente en contra de la candidatura de Donald Trump. Y personajes de poder que le condicionan la agenda. Cuando salta con su rusofobia y su belicismo y toda la historia, Lindsey Graham le quiere condicionar la agenda en pro del complejo militar industrial, del belicismo, de los neoconservadores y de atacar a Rusia, no de hacer una amistad y alianza estratégica que es lo que Trump quiere. Hay otro senador, Joe Wilson, que el otro día fue con esta puesta en escena vulgar, tonta, grotesca de los drones, que fue una, a ver, más chabacano no se podía hacer con un dron arriba de una conejera en Polonia. No, una cosa burda, que vos decís cómo tiene despegue vertical y aterrizaje vertical, viste, aterrizó, no la rompió nada, no, una cosa incomprensible. Pero creen que es el mundo, que todos los habitantes del planeta somos tan tontos como tontos se volvieron los europeos. Este hombre, Joe Wilson, puso twitters en los cuales prácticamente lo emplazaba a Donald Trump a declararle la guerra a Rusia. Básicamente, era prácticamente eso, o sea, un senador republicano. Y así podemos hacer, a ver, en la Cámara de Representantes, leal debe tener a Marjorie Taylor Greene. Y también se encuentra con esa paradoja, Trump, de esos leales como Marjorie Taylor Greene en el ambiente de la comunicación, un excelente comunicador y un tipo que yo no tengo dudas del patriotismo de Tucker Carlson para con su país, y tantos otros le están cuestionando muchas cosas, pero le están cuestionando, yo creo, desde un lugar positivo, decirle, Donald, no te olvides que esta es la agenda que nosotros bancamos, la agenda de dejar de apoyar a Netanyahu. En el último tiempo antes del asesinato, Charlie Kirk se volvió muy crítico de Netanyahu, no de Israel, porque él bancaba a Israel y lo bancó en todo momento, pero sí empezó a darse vuelta porque empezó a darse cuenta y a ver claramente las barbaridades que está haciendo Netanyahu. Entonces, bueno, Tucker Carlson detesta y habla pestes de Netanyahu, y así muchos de los, bueno, ni que hablar de, eh, bueno, se me fue de la cabeza el nombre, ahora cuando regrese, Steve Bannon. Steve Ujú. Bannon también. Steve Bannon es del riñón de Trump, del riñón de MAGA. Entonces, ese es el tema que tiene Trump, ese puede ser su talón de Aquiles, que no solo le va a hacer daño que le tuerzan el brazo sus enemigos políticos, sino que va a perder el poco pero intenso apoyo que tiene de parte de este MAGA Movement, que quiere cambiar la historia de Estados Unidos. Después veremos para bien, para mal, esa es otra historia, esa es otra discusión. Pero sí quieren hacer algo distinto a lo que hizo el colega, el estimado colega, muy admirado por mí, Adrián Celaya, español, dice, habla del Partido Único Europeo, ¿no? De estos que se dicen de izquierda, derecha, centro, pero Ujú. son todos lo mismo. Bueno, el Partido Republicano y el Partido Demócrata han sido el Partido Único estadounidense. La anomalía, para bien o para mal, eso lo veremos, la historia lo escribirá, es Donald Trump.
y el MAGA y el America First. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí es donde, y yo lo vengo diciendo y vos me lo has escuchado hace muchísimos meses, eh, Trump tiene que tener claro quiénes son sus aliados o potenciales aliados, quiénes filosóficamente cada uno en su país quiere lo mismo que él quiere para su país, o por lo menos lo que él dice querer, y que los europeos como Macron, Starmer, Merz, el mismo Zelensky, el Partido Demócrata y tantos otros quieren el fracaso de él, porque no pueden tolerar que un soberanista pueda tener un proyecto exitoso en la Casa Blanca, porque eso va a garantizar que ellos están totalmente, o sea, que van al fracaso Claro. total. En cambio, si fracasa Donald Trump, eso garantiza la vuelta del globalismo a la Casa Blanca y que eso les dé esa inyección que necesitan para poder intentar, yo creo que infructuosamente, porque el mundo soberanista y multipolar ya está instalado, pero eso les va a dar un influjo incluso de llegar a esa locura de intentar una guerra mundial para prevalecer, que sería el fin de la humanidad. Cristian, para ir cerrando, hay un dato que surgió en las últimas horas a partir de lo que implica un decreto de Javier Milei que habilita ejercicios militares en Argentina por parte de fuerzas de Estados Unidos. Obviamente se está relacionando esto con este potencial acuerdo. Sin embargo, hay que mirar más allá, ¿no? Porque es clave también dónde van a venir a hacer esos ejercicios. En el sur, en Mar del Plata, donde hay una base naval importante. Digo, este enclave empieza a reconfigurar o a configurar cuáles son las intenciones que tiene Estados Unidos para con el país, con un gobierno que cede totalmente soberanía. Acá hay una paradoja, ¿no? Porque Trump es un soberanista, como decís vos, y Milei es todo lo contrario. Eh, Ahora, ¿cómo observás esta incursión militar en la Argentina? ¿Qué es lo que estás viendo con respecto al pensamiento que tiene Estados Unidos en función del país? Más allá de toda esta operación que se armó en torno a este acuerdo que todavía no es tal, porque no hay nada. De hecho, Trump le regaló un Twitter, un tweet y nada más, que además se lo llevó Milei. Digamos, el presidente argentino hace papelones cada vez que sale del país porque no entiende nada de geopolítica, pero sí va cediendo soberanía y esto empieza a ser grave para el país, ¿no? Sí, a ver, la desgracia argentina ha sido los políticos ineptos y muy ignorantes en el campo de la geopolítica. Y la apoteosis de todo eso es Milei. Milei conjuga todo. Es un inepto, es un ignorante, no entiende la geopolítica, cree que sabe, porque lo peor es un pánfilo que cree que sabe. Eso es lo peor. Ujú. Porque un tonto que se sabe tonto de última pregunta. Este es un soberbio aparte. Y el problema, justamente, vos lo dijiste muy claramente, Trump es un soberanista, sin duda. Ser soberanista no implica per se ser bueno, malo, regular, porque dentro de los líderes soberanistas es bastante heterogénea la cosa. Claro, Es se distinto entiende. con los globalistas. Los globalistas tienen todos el mismo amo y todos van para el mismo lugar y coinciden, por eso lo que mencionaba el colega Zelaya cuando habla del partido único, que serían justamente estos globalistas. Discuten las tonterías nada más, como hacía, bueno, como hacen TN y C5N, ¿no? En lo importante pues, confluyen, como para decir que el globalismo también impregna los medios. Por fin alguien lo dijo. Pero sí, sí, en política, a ver, con la guerra en Ucrania todo era desde el gato Silvestri hasta Bonelli, Rusia mala, mala, malísima, Putin malo, malo, malísimo. O sea, ahí vos fíjate, lo importante y coincide. Después te discuten el cordón cuneta, Sí, claro, nada más, obvio, obvio. claro. Mm. El tema, ¿cuál es el tema? Yo creo que yo no sé si Trump se habrá dado cuenta o aún no que Milei es todo lo que él detesta en un líder político, porque es un tipo que aborrece a su patria, es un vendepatria, no es nacionalista. Y Trump mismo lo ha dicho, a los líderes que son fuertes y que se plantan desde un lugar de dignidad, él los respeta. Él trapea el piso con tipos como Macron, con tipos como Trudeau, con esos tipos que son esos que realmente son solo para trapear el piso y no los respeta y no los va a respetar nunca. Si le va a sacar una ventaja, se va a sentar con ellos y le va a decir alguna palabra bonita, como hizo con Starmer, a quien también desprecia y no me baso en sus posiciones. Lo ha dicho J.D. Vance
En Múnich, lo que dijo del Reino Unido fue lapidario respecto a las cosas que hace el Reino Unido en cuanto a políticas internas. El problema de Milley es que él estaría en una posición privilegiada para conseguir buenas cosas de Estados Unidos. Porque Trump sabe que tampoco es que le abundan los posibles socios y aliados. El tema es que Milley te da todo sin pedirle nada. Claro, claro. Hasta, hasta Biden dijo, qué tipo espectacular Milley que te da hasta lo que no le pedís. Sí, sí. Entonces, claro, entonces te pone, sí, vení, haz ejercicio, todo, te regala la soberanía. Y obviamente, aunque Trump el día de mañana se dé cuenta que es un pánfilo, si le puede sacar ventaja, le va a seguir sacando ventajas, Claro, porque sí, eso sí. tiene que ver con conseguir ventajas para su pueblo o para su país. Bueno, La derecha la tenemos nosotros. vos hablabas de aquellos dirigentes a los cuales respeta Trump. Inmediatamente después de que montaron ese show con Milley, salió a hacer declaraciones mucho más serias, invitando a Lula a la Casa Blanca. Digo, ahí hay un gesto político real en la región y demuestra también a quién mira con mayor seriedad Estados Unidos en la región, ¿no? Porque Y mirá que vas a- si hay, si hay globalistas, Lula es el primero, o sea, Ujú. tendrían más que cosas para estar en contra. Y el tipo sí le tiró ahí unos claveles, ahí unas flores en las Naciones Claro, Unidas, y tampoco se puede negar que Brasil es la potencia de la región y obviamente. además con un crecimiento incipiente en función de las relaciones que tiene con China y los BRICS. Bueno, ahí también hay una mirada casi estratégica por parte de Trump, que no la va a tener con Argentina por esto precisamente que vos le estás diciendo, porque Argentina, Milei le abrió las puertas eh, sin ningún tipo de, de parámetro soberano, digo, les abrió las puertas adentro y hagan lo que quieran, saquen la Argentina que no pasa nada, dijo. Es que vos fíjate una cosa, Gustavo, es muy interesante el punto porque sin el más mínimo interés de ser autorreferencial. ¿Vos te acordás que nosotros hace muchos meses atrás hemos hablado de que para mí Trump tiene la idea de que el mundo ya es multipolar, no hay nada que hacer, y él Ujú. quiere que Estados Unidos se inserte como un gran polo, Sí, así dentro de es. tres polos que va a ser Estados Unidos, Rusia, China, quiere sacar a codazos a India, que no se siente en la mesa, va a ser difícil, pero él quiere consolidarse y sabe que está en una posición de debilidad, porque eso es lo terrible. Y yo dije que en en esas áreas de influencia, sin duda lo que le interesa a Trump es toda América. Por eso habla de Canadá, por eso habla de Groenlandia, por eso el canal de Panamá, Canadá del Estado 51, México, etcétera. Pero es una diferencia. En este mundo multipolar, donde China tiene acuerdos espectaculares, se hizo un puerto increíble en Perú. Ujú. O sea, vos, a ver, vamos a economía de oferta y demanda y al mercantilismo. Hoy los países de nuestra región iberoamericana tienen muchas más ofertas que escuchar. Claro, sí. Y ya no es tan fácil la política de las cañoneras. Ujú. Entonces, Donald Trump también tiene que sentarse a seducir. Eso es bueno para nosotros, eso nosotros tenemos que explotarlo. Digo, los iberoamericanos tenemos que explotarlo. Vos fíjate que con Venezuela se hace el bravuco, pero no la toca porque sabe que atrás está Rusia y China. Claro. Y nosotros, vos fíjate qué tontería lo de Milei. Porque, ojo, Milei va, pide el escupidera en una situación que el dólar se disparaba, que igual hay que ver qué pasa después de octubre y el dólar está inquieto, Ya hoy te le, inquieto. pero le dio lo que le pidió. Ujú. Fue e hizo algo, o por lo menos lo prometió, hay que ver si se lo boicotean o no, pero hizo algo que no hacía desde los 90 si no me equivoco, desde el 95 cuando fue la crisis del tequila, con México, que lo tiene al lado y que podía repercutirlo en su economía y que es un socio importante de Estados Unidos, con Argentina, que somos hoy, de verdad somos un cuatro de copas, pero por la influencia, le dio lo que le pidió Milei. O sea, dijo, sí, es más, en 45 segundos, bueno, sí, sí, yo lo banco, quiero que ganen, le damos, listo, ya está, tipo, pasemos a otra cosa importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que vos, sin brindarte como una quinceañera enamorada, jugá un poco, jugá al truco, jugá tu baraja,
coqueteá con China, que deslicen que estás ahí hablando por otro swap, o qué sé yo. ¿Me entendés? O sea, vende tu lealtad cara. ¿Me entendés? Porque hay oferta, hay oferta. ¿Me entendés? Y es lo que este estúpido, porque es un estúpido, la verdad, nuestro presidente, se brinda incondicionalmente sin hacer valer la posición que, si Bueno, bien claro, geopolítica, porque no hay una... tenemos influencia todavía, tenemos nombre todavía, no nos queda mucho más que el nombre, pero todavía podemos jugar No, una baraja interesante. obviamente porque Argentina tiene mucho también para ofrecer, digo, y ahí es donde tiene que fortalecer su posición, obviamente si existiera un gobierno que no se deja imbuir permanentemente por su propia crisis ideológica, ¿no? Que también es ambigua porque no sabemos qué es la ideología de Milei, porque no se le entiende, pero queda claro también a qué intereses responde. Cristian, Sí, te está Milei, haciendo... Sí. perdóname, para cerrar con Milei. Milei es lo que se llama disidencia controlada. Es un tipo que viene de las corporaciones, viene del Grupo América, que a escala argentina es una gran corporación, Ujú. no tiene nada que ver con los globalistas que manejan el mundo, pero es una corporación que está en esa dirección. Yo no tengo dudas que Milei sigue respondiendo a esos intereses y disidencia controlada habla en contra del wokismo, que muchos que tenemos dos de frente estamos también en contra de esas corrientes absurdas. Entonces busca esa disidencia controlada, pero lo importante es como C5N y TN están de acuerdo. Porque Ujú, vos fíjate que Milei es sotanista, Trump no es sotanista. ujú. Para dar un ejemplo, perdóname, eso quería decir nomás. No, te decía que habías comentado que te estás yendo a Rusia prontamente, así que la próxima salida, Dios mediante, será desde dicho país, por lo cual nos aventuramos a conocer un poco más, porque está en deuda con nuestras salidas, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es Rusia para conocer un país al que todos atacan pero pocos conocen. Y me parece que este es un gran motivo para retomar esa agenda una vez que estés allí. Así que será hasta la próxima y será hasta la próxima desde Rusia. Sí, en realidad creo que por ahí tenemos una o dos salidas más desde Argentina porque estoy llegando a Moscú el 19 de octubre, Nos queda tiempo. pero sí, pero creo que va a ser súper interesante porque aparte estoy invitado a tres foros muy interesantes de comunicación de noticias falsas y otro que es la 17ª Asamblea Anual de la Fundación Ruskimir. Ruskimir quiere decir mundo ruso, y eso obviamente abarca eso que a vos tanto te interesa y a mí también, que es ese conocimiento más profundo del mundo ruso, de todo lo que implica desde lo cultural, de lo histórico, de lo geopolítico, de lo lingüística. Entonces creo que podemos hacer unas salidas bien interesantes desde allá, desde Moscú y tal vez desde alguna otra de las hermosas ciudades rusas. Entonces, queda hecha la invitación y será hasta la próxima. Gracias, Cristian. Abrazo grande. Abrazo grande, querido amigo.